estamos en la Amazoneta, en la furgoneta oficial del PP, con el candidato a la Generalitat, Carlos Mazón. Buenas tardes. Oye, lo de la Amazoneta, eres la primera que lo va a hacer público, porque aquí, de todas maneras, lo dicen para reírse de mí, ¿sabes? No te creas que lo dicen como un símbolo de orgullo ni de nada, ¿no? Dice, la Amazoneta, ya está aquí Carlos aquí que nos dice de todo. No mando ni en la música. Pero ahora la han apagado para que no moleste en la entrevista. Bueno, ni siquiera le dejan poner la música que quiere para que le dé buena suerte. No, fíjate, de hecho, te voy a entrevistar yo a ti. Porque cualquiera que entra en esta furgoneta tiene un privilegio, que es que nos propone una canción. Entonces, yo he puesto solamente una canción, que es una canción de Serrat. Y mira, Feijóo nos propuso su canción, Cuca Gamarra nos propuso su canción, Elías Bendodo nos propuso su canción, María José Catalá, que es una fan de Guns N' Roses, nos propuso su canción. Así que sepáis que en la playlist de la furgoneta del PP habrá una canción. ¿Cuál va a ser la canción que nos propones? Elijo. Es una de reggaetón que dice: a ver. Arrebatada dando vuelta en la Amazoneta. Vale, pues apuntar. ¿Pero se llama así? Bueno, en la jipeta. Arrebatado dando vuelta en la jipeta. Arrebatado dando vuelta en la G-Wagon. Si quieres dentro de ella te lo hago. Ella y yo no somos nada, pero no celamos, no frenamos. ¿Tienes algún amuleto de la suerte o algo que te dé suerte antes de ir a un meeting? Antes de ir a un meeting, no. Pero normalmente lo que sí que llevo siempre conmigo es la corbata de mi padre. No, si pasan 2 días sin haber hecho la carrerita matutina, necesito salir a correr. Pero yo no sé si eso es una manía o no es una manía. Algo así curioso que te pueda decir, que soy un loco de las patatas fritas de bolsa. Nunca faltan, por ahí tenemos algunas patatas. Además de las patatas, hablaba del deporte, de correr, porque supongo que para aguantar este ritmo intensivo de campaña, ¿hace falta hacer deporte o qué hace falta? Porque estáis desde por la mañana hasta por la noche prácticamente. Sí, es una agenda tremenda. Ya desde antes de la campaña, ¿eh? Cuando uno tiene ilusión, pues se pone a trabajar antes. Yo creo que a quien madruga Dios le ayuda. Mi secreto, sin ella, sin esa carrerita, yo creo que enfocaría el día de manera totalmente distinta, ¿sabes? Has visitado, como dices ya desde hace tiempo, muchos puntos de la Comunidad Valenciana. Sí. ¿Con qué se queda? ¿Con la playa o con la montaña? Dificilísimo. Bueno, yo siempre he dicho que originariamente yo no soy ni de ciudad, ni de campo, ni de huerta. Aunque disfruto mucho en el campo, en el monte, en la huerta y en la ciudad. Yo siempre he sido de playa, porque mi barrio ha sido siempre la playa de San Juan. En Alicante hay muchísimo despliegue de todos los candidatos, están aumentando su presencia. ¿Qué ocurre en el sur de la Comunidad Valenciana que parece que preocupe el voto? No, en Alicante estamos ya acostumbrados a que solo vienen para pedir el voto. Luego ya se van. Y en 4 años ya no vuelven otra vez. Esto ya lo hemos visto en Alicante demasiadas veces. Así que no te quepa duda que los alicantinos van a saber entender quién está todos los días pisando la calle y quién viene solamente a pedir el voto. Para cualquier partido, ¿es posible ganar la Generalitat sin necesariamente ganar Alicante o es indispensable? Hay que ganar en las 3. Yo lo que digo es que tenemos que ganar en las 3 porque necesitamos a todos juntos. No creo que Alicante sea más clave que Valencia, fíjate. O que Castellón, que es una provincia con menos población, pero que también es determinante, ¿no? Usted que es de Alicante, ahora tras las elecciones se mudará a Valencia. Bueno, yo ya vivo en Valencia hace mucho tiempo, Hace ya, desde que fui elegido presidente, tengo piso en Valencia y bueno, pues lo alterno muy bien. Vivo en la Comunidad Valenciana, unos días duermo en Valencia, otros días duermo en Alicante, muchas veces duermo en Castellón. En Castellón no tengo piso, cuando me quedo en Castellón me busco un hotel. Y si estoy en Benicàssim, me gusta mucho cuando me toca quedarme en Benicàssim porque la carrerita por la Vía Verde de Benicàssim es una preciosidad. Sí. ¿Con quién no haría la Vía Verde de Benicàssim, por ejemplo? ¿Con quién no? Yo creo que la haría con cualquiera. Yo creo que con cualquier persona una buena carrera amansa cualquier fiera. ¿Tiene amigos en Podemos? Sí, claro que tengo amigos en Podemos, claro que sí. Y me encanta discrepar con ellos. Dentro de los márgenes de una discusión democrática, ¿por qué no? Si hasta discuto muchas veces con mi hija o con mis amigos íntimos de cosas con puntos de vista distintos. No hay que tenerle miedo a discrepar. Al revés. Es bueno de vez en cuando, o mejor dicho, muy a menudo, escuchar otros puntos de vista. Porque a veces te ayudan a repensar los tuyos y es bueno escuchar lo que piensan otras personas que son distintos a ti.
Con Catalá, la candidata de Valencia del PP, discrepa porque hay mucha afinidad, parece, ¿no? Sí, es verdad que con Catalá discrepo bastante poco, pero bueno, a veces también discutimos, no te creas, a veces, claro, a veces discutimos de pues esto lo haría así o esto lo haría así. Lo que pasa es que vamos tan unidos y vamos tan fuertes que cuando discrepamos en alguna estrategia o en alguna manera de hacer las cosas o en cuándo hacerlas, siempre pensando en que sea mejor, lo que me suele ocurrir es que siempre tiene razón ella. Así que he aprendido a decir, si tú lo ves así, es porque tiene razón. Porque ella suele acertar. Y con Feijóo también. Con Feijóo la verdad es que últimamente hablamos muchísimo. Pero con Feijóo la clave es que yo soy muy pesado. Muy pesado. Con todo lo que necesita la comunidad valenciana, diciendo, apunta que esto hay que hacerlo, apunta que esto habrá que hacerlo. Y no se va a poder hartar de mí porque no voy a dejar de insistir. ¿Cómo definiría su relación con Feijóo? Muy cordial, muy divertida, muy divertida. Tiene un sentido del humor muy distinto al mío. Es un sentido de humor gallego, pero lo tiene muy acentuado. Ahora, cuando hay que trabajar, no hay bromas. Y a mí esa parte me gusta, porque cuando hay que remangarse y ya no hay bromas. Después de trabajar, ahí sí que vienen las bromas. Y en eso tengo que reconocerte que es matador. Carlos, muchísimas gracias. Yo me bajo en la siguiente parada y os dejo la Amazoneta con destino 28M. Gracias. Gracias a ti. Ahora pondremos tu canción. ¿Os gusta más el chunda chunda por ahí adelante? Hombre, es que es de Manises, quiero decir. Es de Manises, la ruta, el chunda chunda lo lleva en el ADN. Cuando le sacan sangre, parece...